A ver, pensemos un instante en el corazón de la industria aseguradora. ¿Qué es lo que realmente la mueve? Es Información, ¿verdad? totalmente. Información pura y dura. Pólizas, formularios de reclamación, recibos médicos, informes. Bueno, todo se reduce a procesar y entender volúmenes gigantes de datos. Y tomar decisiones cruciales con base en eso. Miles cada día. Exacto. Y ahí, pues, radica uno de los grandes desafíos históricos del sector, ¿no? Ajá. Que a pesar de que estamos en la era digital, una cantidad sorprendente de estos procesos vitales, bueno, todavía dependen mucho del trabajo manual. Sí, me imagino equipos enteros revisando papeles o PDFs. Tal cual, transcribiendo datos, verificando línea por línea, a veces con archivos escaneados, o sea, imágenes o incluso formularios físicos. Eso suena increíblemente lento y caro, supongo. Lento, costoso y además limita muchísimo la capacidad de una aseguradora para crecer, para adaptarse rápido. Y no solo es la lentitud, cierto, están los riesgos, los errores. Uf, claro. Errores humanos al teclear datos, inconsistencias al aplicar criterios. Que pueden ser distintos entre una persona y otra. Exactamente. Y ni hablar de cumplir con las normativas, que cada vez son más estrictas. Todo eso puede tener consecuencias serias. La precisión, la consistencia, son vitales en seguros. Absolutamente críticas. Un pequeño error te lleva a una cobertura incorrecta, una prima mal calculada, un reclamo mal gestionado. Con impacto financiero y de reputación, claro. Y la escalabilidad es un dolor de cabeza. Imagina que llega un huracán, una avalancha de reclamos. Los procesos manuales simplemente no dan abasto, colapsan. Vale. Y aquí es donde el panorama empieza a cambiar. Con la inteligencia artificial, con los agentes de IA. Sí, y ya no es ciencia ficción, son herramientas que se están implementando ahora mismo. Para rediseñar estos flujos de trabajo tan documentales. Exacto. La promesa es convertir todo eso en sistemas ágiles, transparentes, que se puedan auditar y sobre todo que puedan escalar. Y dices que ya se ven resultados concretos. Muy concretos. Algunas aseguradoras pioneras ya reportan cifras, asombrosas. Del tipo. Estamos viendo ahorros combinados sumando distintas implementaciones que llegan a entre 25,000 y 30,000 horas de trabajo humano. Por semana. Por semana. Es impactante. Pero ojo, no es solo el ahorro de tiempo. ¿Qué más? Mejoras medibles en la velocidad de respuesta, en la precisión de los datos, en la consistencia de las decisiones y al final, pues una mejora notable en la experiencia del cliente. Esos números son enormes. Sugieren una transformación de verdad profunda. Sí, lo es. De acuerdo, entonces, analicemos cómo se logra esto en la práctica. Veamos algunos casos específicos. Empecemos por un proceso fundamental, la suscripción, el underwriting. Dale. Un área clave, sin duda. Pensemos en un ejemplo, una aseguradora global grande, que asegura aparatos electrónicos. ¿Vale? Antes de la IA, su proceso de suscripción era, una revisión manual súper detallada. Un agente humano tenía que mirar la solicitud, buscar los recibos de compra, validarlos, comprobar si el cliente cumplía los requisitos. Un ir y venir de papeles o archivos. Exacto. Podía tardar varios días fácilmente. Días. Para una decisión que el cliente espera casi al instante. ¿Cómo entra la IA ahí? Lo transforma por completo. Implementaron un agente de IA que, digamos, orquesta todo el proceso de punta a punta. ¿Cómo? Empieza usando OCR, reconocimiento óptico de caracteres, pero uno avanzado, para sacar la información clave de los recibos que manda el cliente. No importa el formato. Ok, extrae los datos. Pero eso no basta, ¿no? Claro, hay que validarlos, entenderlos en contexto. Ajá. Ahí entra un modelo lingüístico grande, un LLM, entrenado específicamente en documentos de seguros. Este LLM no solo verifica que lo que sacó el OCR sea correcto, el modelo del aparato, la fecha, el precio, sino que entiende el contexto. Valida si la información es coherente, digamos. Exacto, si es completa. Después, el sistema cruza esos datos con las reglas de la póliza y la info del cliente que ya tienen. Entiendo la secuencia. Extracción, validación, chequeo de reglas. ¿Y luego? Pues basándose en todo eso, el agente asigna automáticamente un nivel de riesgo. Ah, mira.
Con ese nivel, calcula la prima al toque. Y para cerrar, genera un resumen claro de la póliza para el cliente y hasta redacta el email de aprobación. O pide más info si falta algo. O pide más info, sí. Todo eso en minutos. De días a minutos. Es el gran titular. Pero, más allá de la velocidad, ¿qué errores específicos elimina la IA que antes eran comunes? Excelente punto. Uno de los mayores beneficios es la consistencia. Antes, la interpretación de un recibo o cómo se aplicaba una regla podía variar un poquito entre un suscriptor y otro o hasta según el día. Claro, el factor humano. La IA aplica siempre los mismos criterios, de forma rigurosa. 0 errores de transcripción, no se salta ningún paso de verificación y la evaluación del riesgo es objetiva, basada en datos, no en percepciones. Reduce la chance de emitir pólizas incorrectas o mal tarifadas. Drásticamente. Y el impacto que mencionabas, 10.000 horas semanales ahorradas solo en este flujo. Para esa aseguradora. Sí, para esa empresa en particular, automatizar solo este proceso de suscripción les ahorró más de 10.000 horas de trabajo de su personal por semana. Increíble. Pero es clave entender que no es solo reducir costos, ¿eh? Esas horas que se liberan permiten que los suscriptores humanos se enfoquen en casos más complejos, en mejorar los modelos de riesgo, en tareas más estratégicas. En lugar de revisar documentos rutinarios. Exacto. Aportan más valor. Queda claro, no es solo hacer lo mismo más rápido, es hacerlo mejor, más preciso, más consistente y liberar talento humano. Perfecto. Avancemos a otro desafío, que me parece universal en seguros. Interpretar las pólizas. Responder preguntas sobre cobertura una y otra vez. Sí. Un punto de fricción constante, tanto para clientes como para el personal interno. Y el riesgo ahí es la inconsistencia, ¿no? Totalmente. Dependiendo de quién te responda si algo está cubierto o no, la respuesta puede variar. Y una pequeña diferencia puede ser un gran problema. Claro. Problemas de cumplimiento normativo, disputas con clientes si diste información incorrecta. Imagínate decirle a alguien, sí, eso está cubierto, y que luego la póliza diga otra cosa. Puede costar muy caro. Vale, ¿y cómo un agente de IA ataca este problema de interpretación y consistencia? Se diseña un agente específico. A veces es un chatbot interno para los agentes de servicio al cliente o una herramienta de consulta. O incluso para el cliente final directamente. También. Este agente está conectado a la biblioteca completa y actualizada de todas las pólizas de la aseguradora. O sea, tiene toda la información. Exacto. Entonces, le haces una pregunta específica. Por ejemplo, ¿mi póliza cubre daños por agua de una tubería rota? Ajá. El agente usa búsqueda semántica, entiende la pregunta y busca las secciones relevantes en los documentos de póliza que correspondan. Y no solo encuentra el documento, sino que te da la respuesta. Correcto. Analiza el texto que encontró y formula una respuesta clara, concisa, basada estrictamente en lo que dice la póliza. Es lo que llaman respuesta cerrada o close-sided, ¿no? Exacto. No opina, no interpreta más allá del texto. El objetivo es dar la información contractual, directa y fiable. Suena ideal para preguntas directas. Pero, ¿y las pólizas viejas, con lenguaje ambiguo? O situaciones medio grises, la realidad no siempre es blanco o negro. Esa es una consideración clave. Para generar confianza, ¿no? Claro. Un agente de IA bien diseñado sabe reconocer sus límites. Si la información en las pólizas no permite dar una respuesta clara, sin lugar a dudas, o si el lenguaje es ambiguo de verdad, no debería inventar nada. Jamás. Debe indicar claramente algo como, la póliza no especifica esto con claridad. Mejor consulta con un especialista. O pasarle la consulta a un humano. Entiendo. La transparencia sobre la certeza es crucial. Entonces, el beneficio es doble. Respuestas al instante para la mayoría y consistencia total, eliminando la variabilidad humana. Tal cual. Se garantiza una interpretación uniforme de las cláusulas disponible 24/7. Mejora la eficiencia y reduce muchísimo el riesgo legal por dar información incorrecta. Y libera al personal para las consultas que sí necesitan cabeza humana. Exacto, las complejas. Muy bien. Pasemos al tercer caso. Este siempre me pareció uno de los más tangibles. Manejar formularios manuscritos en reclamaciones. Miles de informes escaneados por semana. Muchos escritos a mano. Sin duda, ha sido un cuello de botella histórico tremendo.
Piensa en informes de accidentes, formularios médicos, declaraciones de testigos. Hay de todo. Y antes, eso requería ejércitos de gente tecleando. Tal cual, entrada manual de datos. Un proceso tedioso, súper propenso a errores de transcripción. Y difícil de escalar si de repente hay muchas reclamaciones. Imposible de escalar. Además, la letra de cada persona es un mundo, ¿no? Eso lo complica todavía más. ¿Cómo le da la vuelta la IA a este lío de datos tan poco estructurados? Aquí es donde la combinación de tecnologías de IA brilla. Se usan modelos avanzados de visión por computador. ¿Como los de reconocimiento facial? Parecidos, pero entrenados específicamente para leer texto manuscrito en formularios. Pueden identificar los campos, nombre, número de póliza, fecha, descripción del incidente. Y extraen lo que está escrito a mano en cada campo. Exacto. Incluso si la letra es difícil. Extraer es el primer paso, pero luego hay que organizar eso, imagino. Correcto. Una vez extraídos los datos, otro componente de IA, a menudo basado en PLN, procesamiento del lenguaje natural, se encarga de estructurar esa información. Convierte el texto manuscrito en datos digitales ordenados. Eso mismo, con etiquetas. Por ejemplo, la descripción del accidente se clasifica y guarda de forma que después sea fácil buscarla y analizarla. El resultado final es un registro digital coherente de la reclamación, generado automáticamente desde el papel escaneado. Mencionaste una cifra de impacto también para este caso, ¿no? Una aseguradora nacional ahorrando un montón de horas. Sí, una aseguradora nacional en Estados Unidos implementó esto para sus formularios de reclamaciones manuscritos. El resultado fue un ahorro estimado de 25,000 horas de trabajo del personal. 25,000 horas por semana. Por semana, solo transcribiendo formularios. Es una locura. Cuesta asimilar esa cifra, pero mencionaste la variabilidad de la escritura. ¿Qué tan precisa es esta tecnología? Decías, más del 90%. Suena casi mágico para la caligrafía humana. Es una precisión muy alta, sí. Es el resultado de entrenar modelos con millones de ejemplos de escritura manuscrita muy diversa. Aprenden patrones, manejan distintos estilos, inclinaciones, hasta calidades de escaneo. Pero ningún sistema es perfecto. ¿Qué pasa con ese 10% restante o los casos dudosos? Claro, siempre hay un margen. Esas extracciones que el sistema marca con baja confianza, o ese porcentaje restante, generalmente van a una cola de revisión humana. Ah, ok. Un equipo más reducido valida o corrige solo esas excepciones. Pero la clave es que revisan excepciones, no el volumen total. La mejora en eficiencia sigue siendo gigantesca. Entendido. No elimina al humano, sino que lo enfoca donde más se necesita. Viendo estos tres ejemplos, suscripción, interpretación de pólizas, formularios, y el hilo conductor parece ser la capacidad de la IA para tomar información difícil de manejar a escala. Exacto. Texto en documentos, lenguaje contractual, escritura a mano. Y convertirla en datos estructurados, procesables automáticamente. Diste en el clavo. Ese es el poder transformador. La IA actúa como un traductor universal y un organizador incansable para el lenguaje de los seguros. Libera a la industria de esas limitaciones manuales. Sí, pero yo insistiría en que el beneficio real va mucho más allá de la eficiencia o el ahorro, por más impresionantes que sean los números. ¿A qué te refieres? Implicaciones más profundas. Estamos hablando de mejorar la calidad fundamental de las operaciones. Mayor precisión en los datos significa decisiones de suscripción y precios más justos, más adecuados al riesgo real. Vale. Consistencia en interpretar pólizas significa menos disputas, más confianza del cliente. Lógico. Y procesar reclamos más rápido significa ayudar a los asegurados a recuperarse antes de un problema. Todo eso converge en un mejor servicio al cliente. Y mejor cumplimiento normativo. Definitivamente. Tiene sentido. Una maquinaria interna más eficiente se traduce en una mejor experiencia para el asegurado. Y mencionaste la evolución del rol humano. Absolutamente. Hay un cambio. Se pasa de tareas repetitivas de procesamiento a roles de supervisión, control de calidad, gestión de excepciones y, muy importante, interacción humana de alto valor. Por ejemplo, los ajustadores de reclamos pueden dedicar más tiempo a investigar los detalles complejos de un caso o a dar apoyo empático al cliente en vez de estar transcribiendo formularios. o los suscriptores pueden analizar tendencias de riesgo nuevas. O diseñar productos más innovadores.
es una elevación de las capacidades humanas, no una simple sustitución. Entonces, si conectamos todo esto, estamos viendo una redefinición de cómo opera una aseguradora, más allá de optimizar lo que ya había. Un cambio de paradigma. Yo creo que sí. La capacidad de procesar y entender información a esta escala y velocidad, abre puertas nuevas. ¿Cómo cuáles? Piensa en seguros hiperpersonalizados, basados en un análisis mucho más fino del riesgo de cada uno. O detectar fraudes mucho antes y con más precisión. O modelos que anticipen qué necesitará el cliente. Exacto. La IA no solo optimiza el presente, está poniendo las bases para un futuro muy distinto en seguros. Uno más basado en datos, más ágil, más preciso y potencialmente más justo. Es una visión potente. Un futuro impulsado por IA, preciso y con una escalabilidad, casi infinita. Hemos visto cómo los agentes de IA están abordando procesos clave muy intensivos en información en los seguros. Una industria definida por sus documentos, sus validaciones, sus decisiones complejas. Lo cual nos lleva a una reflexión final, interesante. A ver. Analizamos el impacto en seguros, un sector casi de manual por su dependencia de la documentación y el procesamiento de información compleja. Pero si extrapolamos estos principios... La necesidad de extraer datos, validar, asegurar consistencia. Exacto. La búsqueda de eficiencia y escalabilidad. ¿Qué otros sectores, quizás menos obvios que las finanzas o los seguros, podrían estar también al borde de una transformación parecida gracias a estos agentes de IA? ¿Dónde más hay procesos manuales intensivos en documentos y validación? Pensemos, quizás la administración pública, la gestión de cadenas de suministros globales, el sector legal o incluso la investigación científica. Con esos volúmenes enormes de publicaciones, ¿dónde más podría esta capacidad de entender y procesar información a gran escala desatar una revolución silenciosa? Exacto. Una pregunta abierta. ¿Qué otros ámbitos, quizás inesperados, están listos para este tipo de cambio?